a los demás. Y de alguna manera todos, bueno, en lo personal yo tengo la mentalidad de que digo, sí, todos trabajamos y necesitamos de alguna manera, pues, lo económico. Cada quien sabe por qué lo está estudiando y por qué lo quiere estudiar, ejercer, llegar, ponerte ahora sí que tus proyectos y acabarlos, pero sí compartir todo ese conocimiento, y si tú lo tienes y tienes la forma de ser útil a la comunidad, a las personas, a aquella gente que verdaderamente lo necesita, como usted nos comentaba en la clase, pues sí llegar a hacerlo, ¿no? Yo creo que de la manera que tú puedes compartir tu conocimiento con alguien que lo necesita, aunque no le cobres que sea realmente porque tú veas que lo necesita y tú lo quieras hacer, eso te enriquece y pues te hace de alguna manera... Además, una pregunta aquí, Leti, perdón que te interrumpa. Desde el punto de vista de las reglas de la ética, que ya estudiábamos, solo vamos a recalcar un poco la ética que estudia lo bondadoso, lo bueno y lo malo, desde el punto de vista individual. Hacer este tipo de obras altruistas, apoyar a las comunidades desfavorecidas, a aquellas personas que de pronto no tuvieran acceso o no tuvieran el dinero para accesar a un servicio privado de una defensa, siendo abogados privados, pues no está de más en algún momento de nuestra vida pues poder apoyar a las personas si es que así lo necesitan, claro, y si no interviene tampoco con otro tipo de obligaciones, pero yo creo que sería bueno desde el punto de vista ético además, pues poder tomar en consideración esas ideas. ¿Qué más? Sí, y también habló posteriormente en la siguiente parte, cuando finalizó de Lourdes Figueroa, la cual Leonor Figueroa. Leonor, Leonor, Uh-huh. sí, perdón, No por te ahí va el preocupes. nombre, Leonor Figueroa, quien ella se dedicaba, bueno, tuvo varios trabajos, pero se dedicaba a los inmigrantes, ¿no? A los derechos de los inmigrantes. Y de alguna manera, cuando había problemas con los inmigrantes, pues la buscaban para que ella les pudiera dar como que un, no sé si un seguimiento, un consejo, una dirección para dónde poderlos apoyar. También trabajó en la ex Policía General de la República, o PGR, ex PGR. Fiscalía General. Sí, que ahora es Fiscalía General de la República, antes Procuraduría General de la República. Ajá. Y ella ha abundado bastante a este compendio de la ética y de la deontología, da cursos y todo. Mm, interesante, sí, esa es una lectura que justamente platicaremos hoy, bastante interesante, ya muy entrada en nuestra materia. Muchas gracias, Leti. ¿Alguien más quiere comentar algo de la sesión pasada? ¿Quién más tuvo oportunidad de revisarlo? Unas últimas consideraciones de Jeremías Benson. Adelante. Sí, maestro. Sí, adelante. Pues nos estuvo hablando igual nuevamente de lo que fue Santo Tomás de Aquino, bueno, Tomás de Aquino, Emanuel Kant, Jeremías Bentham, y de Tomás de Aquino nos habla de los actos humanos, nos dice que para qué sirve la ley, nos habla de la templanza, de tener el control y no dejarnos llevar por nuestras pasiones humanas. Nos hablaba también de la justicia, que es un hábito, el dar a cada quien lo que es debido, de la felicidad, que es alcanzar el fin, que hablar de los fines es hablar de la contemplación de Dios. Él lo expresaba así, que la perfección del hombre no existe, alcanzar el bien común es imposible porque el hombre no es perfecto, el hombre es perfectible. De Manuel Kant nos habla de los actos voluntarios, los actos humanos que se llevan a través de la conciencia, los actos imperativos, en lo cual dice que si quiere nos puso un ejemplo, que si queremos nosotros manejar, pues tenemos que sacar una licencia, ¿no? Sería un acto imperativo. Nos hablaba de los actos categóricos,
Que Y son dos dice, pues, imperativos, los imperativos hipotéticos y los categóricos. Y los imperativos hipotéticos justamente podemos entenderlos como estas condicionantes que son impuestas por la conciencia. Nuestra propia conciencia al inferir nuestra voluntad, y la voluntad es la que va a ser el motor justamente de nuestros actos, nos establece justo estos señalamientos basados en la razón para poder llevar a cabo ciertas acciones, si es que queremos lograr un fin último, que es justo lo que platicaba Immanuel Kant. Y los sí, imperativos categóricos se van a referir a aquellas cuestiones que son tajantes, sí o no, aquellos mandamientos que tenemos que respetar: no robarás, eh, no matarás, etcétera. ¿Qué más? sí, de los imperativos categóricos que nos habla de las órdenes, ¿no? Claro. De Jeremías Bentham, en el cual él nos menciona que él fue un niño prodigio desde que nació y su padre lo sabía, ¿no? Él se dio cuenta que Jeremías Bentham pues, era un niño con muchas cualidades y de ahí se basó a que su enseñanza, su instrucción que él le dio, pues fue muy tiránica, ¿no? Le dio mucha enseñanza, lo enseñó lenguas, en varias, lo metió a que estudiara varias cosas, ¿no? Varias profesiones, y pues eso influyó mucho para que Jeremías Bentham pues fuera una persona sobresaliente, el cual nos hablaba del utilitarismo, que significa ser útil. Aquí con esto de Jeremías Bentham, nada más retomando, va a ser importante destacar efectivamente que el padre de Jeremías le dio una educación bastante álgida. Desde chico se dio cuenta de su talento y le impuso prácticamente clases de lenguas, clases de griego, de latín, de francés, de artes, de pintura, de danza, de violín, justamente para enriquecer todo este bagaje al que tenía acceso y al que tenía justamente una tendencia por sus características intelectuales. Entonces fue extremoso porque el papá les comentaba que le escogía absolutamente todo, quería influir y dirigir totalmente la vida de Jeremías, lo cual tampoco es un acierto. Decían por ahí, o dice propiamente el autor, que hasta los amigos y las novias las escogían. Y al final, pues, una sola profesión. Jeremías fue abogado y perteneció al Barrister, que es la barra de abogados en Inglaterra, aunque tuvo por ahí destacadas participaciones en Francia. Y muere a los 84 años, en el año de 1832. Y pues en algo tenía que influir todo esto que le hizo su papá. Solicitó que se exhibiera su cuerpo y su cabeza y sus restos en alguna universidad, University College London, en una universidad inglesa. Se exhibieron sus restos y obviamente su cabeza en un momento tuvo que ser sustituida por el desgaste. Entonces este señor empieza a escribir algunas cosas interesantes en torno a la moral, en torno a la ética, en torno a el utilitarismo, justo como estábamos comentando. Esto del utilitarismo refiere una aplicación directa, pragmática de la moral. La moral debe de ser útil en la vida práctica, que es lo que estaba comentando, o lo que comentó en su momento Jeremías, y esta utilidad justamente va a implicar o se va a encaminar o encauzar el perfeccionamiento del sujeto. No lograr la perfección, como habías comentado, pues no es posible concretar en los seres humanos, pero sí propiciar una felicidad en la mayor parte de personas o de personajes. Entonces el utilitarismo no persigue un fin económico preponderantemente, sino justamente refiere a este conjunto de acciones que pudieran llegar a sugerirse o a pensarse útiles en el mundo cotidiano perfecto. Tampoco se considera o se retoman, como lo hicieron en algún momento Emmanuel Kant y Santo Tomás de Aquino, tampoco se consideran desde el punto de vista del utilitarismo estas tendencias clásicas, como pudiera ser la lógica aristotélica. Repito, en el caso de Santo Tomás o en el caso de Aristóteles, el utilitarismo siempre se va a apartar, como ya lo hemos comentado, también lo hizo Leti, su manera, se va a alejar de la moral tradicional. Entonces, justo se plantea la pregunta, ¿es debido o se puede sacrificar a un ser humano en pro o en beneficio de otros tantos? Y algunos autores justamente refieren que nada puede justificar
que la vida o que un ser humano en lo individual se sacrifique bajo ninguna circunstancia, porque entonces estaríamos perdiendo nuestro propio valor, nosotros mismos no nos estamos atribuyendo el valor que como seres humanos debemos de respetarnos, y me estoy refiriendo a la dignidad. Aquí se entra en un debate bastante álgido entre ser útil para los demás y respetar justo este derecho fundamental que es la dignidad. Por eso es que hablábamos tanto y seguiremos hablando en torno a estos derechos fundamentales o derechos humanos, en torno a esas reflexiones, porque el derecho humano más preponderante, más esencial para el ser humano, sin lugar a dudas es la dignidad, que es ese valor que nosotros mismos nos respetamos, nos atribuimos por el simple hecho de ser seres humanos. Entonces, desde el punto de vista del utilitarismo, el fundamento de la ética, es decir, de lo bueno o lo malo a nivel individual, no reside en la intención del sujeto, qué es que él considera como bueno o malo, qué quiere hacer a nivel individual o no, reside en la consecuencia de sus actos, y si sus actos van a ser buenos para la generalidad o para la sociedad, entonces estaremos hablando de un acto ético desde el punto de vista del utilitarismo. Entonces, hablamos de una ética consecuencialista que trabaja en consecuencias, trabaja en resultados y en consecuencias que van a ser benéficas para un cúmulo de personas que habitan en un estado determinado. Entonces, este utilitarismo también va a ser considerada como una filosofía de las mayorías y se refiere obviamente a la democracia y al desenvolvimiento que como sociedad nosotros podemos llegar a aprovechar. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que vimos la clase pasada? No, maestro. Ok, vamos a retomar entonces algunas consideraciones del utilitarismo ya para concluir esto, y vamos a iniciar la lectura del día de hoy, que es justo de Leonor Figueroa, como comentaba Leti. Entonces, a platicar, continuamos con esto del utilitarismo. Platicar de este tema del utilitarismo nos hace énfasis en reflexionar en una ética de las profesiones. Entonces, desde el punto de vista de la ética de las profesiones, el utilitarismo fue claramente aceptado por algunos grupos particulares de profesionistas, de abogados, de arquitectos, de ingenieros, de jueces, y no hablamos de un utilitarismo enfocado propiamente que se sacrifiquen los hombres, sino hablamos de un utilitarismo encausado o encaminado a servir socialmente. Ese es el fin que se puede retomar del utilitarismo, hablando concretamente de las profesiones. Sí se retoma el utilitarismo en la ética de las profesiones, pero no para que un hombre sea sacrificado por los demás, sino para que un hombre sirva a los demás. Aquí es donde se retoma justo esto del utilitarismo. Entonces, Bentham, desde el punto de vista del utilitarismo, aplica una ética cotidiana justo en el campo ya concreto de la pragmática de los profesionistas. Entonces, se retoman y concatenan justamente el autor a todos sus autores que platicábamos, a Tomás, a Santo Tomás de Aquino propiamente, a Immanuel Kant, y pues también se hacía el comentario que Tomás no desconocía la vida común de la moral estaba íntimamente relacionado con las costumbres sociales, con los hábitos sociales, las virtudes no tendrían ningún sentido si nosotros nos portamos bien o mal, eso no tendría ningún sentido si no lo aplicamos socialmente hablando, si no nos encaminamos o no nos encauzamos hacia un fin común. Entonces, el bien común y el fin supremo del individuo deben de estar íntimamente relacionadas. El utilitarismo entonces se va a enfocar o se va a abocar a la felicidad de las mayorías. Y hablar entonces ya concretamente de estos sectores profesionistas, vamos a hablar de despachos de abogados, de médicos, en salas quirúrgicas, como lo dice el propio autor, de ingenieros, de jueces, de biólogos, de paleontólogos, justamente encuentran una utilidad sirviendo al prójimo, siendo justamente ese engrane que nosotros necesitamos ser en la vida social. Si nosotros entonces escogemos una vocación, una profesión, ser ético desde el punto de vista de Bentham significaría ser útil socialmente hablando. ¿Para qué soy abogado si no es para defender, si no es para propagar, si no es para hacer valer la ley con estos valores que hemos estado hablando, como puede ser la justicia? Y entonces, las normas que rigen las conductas de este sector de los profesionistas tienen que ser encausadas o encaminadas a respetar y a propiciar la felicidad,
de la comunidad, justamente para demostrar que son útiles, que estos profesionistas pueden llegar a ser útiles en la sociedad. Los profesionistas necesitan entonces analizar cuál es la función utilitaria que tienen en la sociedad. Se busca ejercer de manera libre, pero siempre respetando ciertas normas propias de cada profesión. Esto va a ser bastante importante porque cada profesión tiene unas normas específicamente determinadas o delimitadas. Por ahí hablábamos de alguna pensadora, Kemel Mayer, una doctora, que justamente refiere que las razones que tratan estos conflictos éticos de manera práctica, cómo aplicamos la práctica en las profesiones, la ética, perdón, cómo aplicamos la ética en la vida práctica de las profesiones, y ese es un problema que tenemos actualmente o que adolecemos, que nuestra sociedad se adolece, porque entonces todos los profesionistas actuales no saben cómo aplicar esos códigos de ética, no saben dónde tienen cabida. Si en algunas profesiones les preguntamos si respetan o existe algún código de ética, pues muchas veces ni lo saben, ni siquiera conocen qué es eso, no saben explicarnos bien qué es la ética, qué es la moral, qué es justamente esta rama de la filosofía que nos va a delimitar ciertos parámetros para que los profesionistas, sí, claro, actúen con libertad, actúen conforme al tecnicismo y al conocimiento aprendido, pero siempre respeten este rango de dignidad a los seres humanos y que actúen de manera individual, de manera propia, en desempeño adecuado a la profesión y en pro de la sociedad. Entonces, hablar de esos códigos de ética significa buscar profesionistas que cumplan aptitudes, hábitos, conductas y que se inspiren justamente en la normativa adecuada. Y la ética justamente es una rama de la filosofía que también podemos atender como una disciplina auxiliar o como una ciencia auxiliar de la filosofía, deriva justo de la filosofía y que aplica al hombre común. Desde el punto de vista del utilitarismo, se buscan siempre cualidades en el sujeto que pueden llegar a ser útiles en el bien común. Hablamos de modelos, hablamos de retomar estas virtudes kantianas. Recuerden, Kant decía, hay que actuar bien, hay que actuar de forma y manera tal que mi comportamiento sea ejemplar para la sociedad. ¿Cómo quiero que actúe la sociedad? Así como quiero que actúe la sociedad, yo me tengo que comportar, siempre respetando la dignidad. Si yo quiero que eh, una sociedad sea digna y respete el propio valor del ser humano para el propio ser humano, entonces yo tendría que actuar con esa dignidad y tendría que respetar esa dignidad. Entonces, se retoman en el análisis estas virtudes cardinales, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, y estas virtudes, obedecer estas virtudes sugiere ser fieles a una profesión, ser fieles a un actuar debido, ético, conforme a la profesión que yo haya elegido. Entonces, pues tanto el abogado como el médico como el arquitecto deben ser pacientes en torno a esto del dinero, de la remuneración económica. Primero es lo primero es cumplir la vocación, primero es ser útil socialmente hablando, primero tengo que cumplir mi función como engrane social y ya después podemos hablar de alguna remuneración económica. Entonces, pues sí, efectivamente el dinero sirve para solucionar los males físicos, legales, personales, pero hay principios éticos que se deben de supeditar justamente a estas cuestiones económicas preponderantemente hablando, y esto obedece a todas las profesiones. Esto es lo último que podemos comentar en torno a esta lectura de Juan Díaz, y bueno, no sé si alguien tenga alguna duda en torno a este último comentario. No, pues, sí. Muchas gracias. Entonces hoy vamos a iniciar otra reflexión, como decía por ahí Leti, bastante interesante, y es de una consejera en muchos ámbitos de la palabra. Como les comentaba, es una consejera, consultora en materia de derechos humanos. Me refiero a Leonor Figueroa Jacome. Leonor Figueroa Jacome, aparte de haber sido consultora en materia de derechos humanos, justamente se abocó al tema migratorio, a todas aquellas personas que se encuentran en estado de indefensión y que no le respetan sus derechos por su situación migratoria. Aquellas personas que quieren, sobre todo ahorita lo que estamos viviendo está muy adecuado, todos aquellos migrantes o aquellas personas que quieren llegar a Estados Unidos atravesando por México,
hablamos de Centroamérica, de países como, como República del Salvador, hablamos de Guatemala, hablamos de Venezuela, de Cuba incluso. Entonces, todas estas personas que quieren atravesar la mitad del continente para llegar a Estados Unidos y tener una mejor oportunidad de vida. Si bien es cierto que estas personas pues atraviesan, buscan una mejor calidad de vida, también eh, se sugiere que actúan conforme a la norma para poder llegar al otro lado, llegar a sus destinos, llegar a Estados Unidos. Pero a ver, aquí hay un dilema bastante delicado. En el caso de los migrantes, pues no está técnicamente prohibido que transiten de un lugar a otro. Aquí el tema es que deben hacerlo respetando las leyes de cada uno de los países. Yo, México, no te prohíbo, perdón, no te prohíbo atravesar por el territorio mexicano, por supuesto que no. Lo único que te estoy solicitando es que lo hagas respetando la norma, porque si no lo haces respetando la norma, eso significa que tú como migrante no estás respetando la normatividad de mi país y entonces estás vulnerando la soberanía del Estado mexicano o de cualquier país, no nada más de México. Por eso, en parte, pues, Estados Unidos, bastante molesto, trata de ejercer algún tipo de presión política. Bueno, México, que tú no tienes control sobre tus normas, que tú no tienes control sobre tus fronteras, ¿por qué dejas o por qué te haces el que no pasó nada? ¿Por qué pasan desapercibido toda esta serie de violaciones que hacen los migrantes para llegar a mi frontera? Ese es un problema que tú tendrías que arreglar en tus fronteras, pero ya que no lo haces, les permites el paso y ya que llegan a mi frontera, pues todos se quejan, se adolecen de un cúmulo de violaciones a estos derechos humanos. Ambos tienen un punto. Sí, efectivamente los migrantes no tendrían que estar atravesando de esta manera estos países, tendrán que respetar la norma, pero también poniéndonos en el zapato de los migrantes, pues muchas veces es complicado. La autoridad migratoria, sobre todo aquí en México, es de contentillo, y lo digo tristemente, pero sí, nuestras autoridades migratorias son de contentillo. Sí nos piden respetar la norma cabalmente, pero muchas veces ellos mismos no lo hacen, entonces se tardan en los tiempos, de repente fundamentan ahí las resoluciones migratorias con cuestiones discrecionales que no vienen en la ley, se tardan demasiado en sus tiempos, entonces pues también dejamos al migrante en estado de indefensión. Te pido que respete las normas por un lado para poder pasar por mi país, pero si quieres ceñirte la norma, yo como país o como estado no tengo la capacidad suficiente para dar respuesta a tu solicitud migratoria. Y además lo hago violentando tus derechos humanos, pues eso no es propio de la autoridad mexicana. Eso es un problema que estamos viviendo hoy, que es muy álgido en nuestro México. Es uno de los problemas que amerita ser atendidos de manera inmediata. Entonces esta señora Leonor Figueroa se dedicó justamente a enalzar todos estos derechos fundamentales de los migrantes en estado desfavorecido, por lo menos aquellos que estén en territorio nacional, porque nuestra propia Carta Magna, como lo dice en el artículo primero constitucional, protege a todas las personas que por el simple hecho de estar en territorio nacional, eh, pues estén aquí, protege por ese simple hecho estos derechos fundamentales o estas prerrogativas esenciales del hombre y del ciudadano, y más aún del ser humano. Por el simple hecho de estar en territorio nacional, todos tenemos derecho y tenemos acceso a que se nos respeten esos derechos básicos o derechos fundamentales, de ahí que sean llamados o que hayan sido llamados en su momento garantías individuales, porque es lo mínimo que puede garantizar el Estado. A ver, yo no te estoy diciendo si las acciones que estás ejecutando son buenas o malas, yo Estado mexicano. Yo lo único que te digo es que hay derechos que deben de ser respetados por el simple hecho de que estés aquí en territorio nacional. Entonces, Leonor Figueroa se dedica justamente a trabajar y a respetar y a proteger de alguna manera a través de la opinión pública todos estos derechos de los migrantes que se encontraban en estado desfavorecido. También lo hizo a través de la extinta PGR, hoy Fiscalía General de la República, antes Procuraduría General de la República, y ella también formó parte y trabajó en la Agencia de los Migrantes, fue titular del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se dedicó al área de la investigación de jurisprudencias y también formó parte de este departamento de difusión de la ética judicial. Por eso es que ella se atreve a escribir en torno a la deontología, en torno a estas reflexiones de ética, porque
pues a ser parte del Comité de Investigación de las Jurisprudencias y de Difusión de Ética Judicial. Incluso dio clases como docente, pues creo que tiene bastante que decir esta señora. Entonces, siempre se ha caracterizado por actuar en pro de los derechos fundamentales esta señora Leonor Figueroa Jácome, y es una de las coordinadoras, además del volumen que estamos utilizando para nuestras reflexiones de deontología jurídica, de esta obra jurídica enciclopédica de la Escuela Libre de Derecho. Entonces, tanto le interesó el tema que se dedicó justamente a trabajar en ello. Para que sepan, en términos generales, pues quién es la autora que está platicando de esto. Y pues la lectura que ella sugiere tiene un número bastante largo, ya lo pudieron ver. Habla de ciertas reflexiones en torno a la ética, la deontología jurídica, los derechos humanos y el Código Nacional Mexicano de Ética Judicial. Fíjense todos los temas de interés para nuestra materia que nos está proponiendo Leonor Figueroa. Para empezar, ya estamos analizando propiamente la materia, la asignatura de deontología. Vamos a hablar 100% de deontología en estas sesiones ya. Gracias a la intervención de Leonor Figueroa, lo aterriza bastante bien. Y además ya podemos darnos cuenta de que no nada más en nuestra profesión, sino en otras tantas, como lo analizaremos posteriormente, existen códigos de conducta, códigos deontológicos, que no es lo mismo un código deontológico que un código de ética. Lo vamos a ver. Hablar de deontología, hablamos de los deberes propios de una profesión. Hablar de ética justamente refiere a actuar o referirse a lo bueno y a lo malo. Entonces, la mayoría de los profesionistas, como hemos mencionado, cuentan con códigos de conducta. Esto ya lo habíamos referido en la sesión anterior, casi al final. Tanto los abogados como los ingenieros, como los médicos, como los arquitectos, lo que ustedes refieran, la mayoría de las profesiones cuenta con ciertos códigos de conducta, con auténticos decálogos para los profesionistas, por profesión naturalmente, con auténticos códigos deontológicos, que estos códigos deontológicos, como les he comentado, van a referir deberes, los deberes de los profesionistas. Un código deontológico va a referir deberes, se va a referir como un conjunto de deberes, esos deberes propios de una profesión. Hacia eso nos vamos a inclinar hablando de códigos deontológicos. Entonces, podemos entender el código deontológico como este conjunto de deberes o como un tratado de deberes, propiamente dicho. ¿Okay? Aunque existen estos códigos de deberes, no significa que se cumplan de la mejor manera, y eso es justamente la intervención de la autora. Esa es una de las críticas que hace Leonor. No se cumplen de manera inmediata estos códigos de conducta o estos códigos deontológicos. La mayoría de las personas guían su actuar diario desde el punto de vista individual. Yo por qué voy a necesitar un código de ética o un código deontológico si yo ya sé qué hacer. Y entonces todos nos sentimos sabelotodos. A ver, yo soy el profesionista que egresé de la universidad con un promedio casi perfecto. A mí no me van a venir a decir qué es lo que tengo que hacer estos códigos de conducta o estos códigos deontológicos. Y no, en la realidad y en la práctica nos damos cuenta de que son situaciones totalmente diferentes. Una cosa son los procedimientos técnicos o el contenido propiamente de la profesión que yo estudié, y otra cosa es la manera en que debo de ejercer mi profesión. El código deontológico impone justamente esos deberes. ¿Cómo debes de ejercer tu profesión? No estoy refiriéndome a si el derecho es una ciencia o no, si la medicina es una ciencia o no, si la arquitectura es una ciencia o no. No estoy hablando de la materia propiamente dicha. Estamos hablando de un tratado auténtico que nos delimita los parámetros, el actuar cotidiano de las personas o de los profesionistas. Y todos pensamos que nuestras actuaciones deben estar regidas desde el punto de vista intrínseco, desde nuestro interior, de manera subjetiva, y que nuestra razón, nuestra libertad y nuestra voluntad son suficientes para desempeñar y ejecutar diariamente nuestras acciones. Y no es así. Muchas veces necesitamos una serie de normas,
de parámetros que nos delimiten perfectamente cómo debemos actuar de manera consuetudinaria. Entonces, los códigos de conducta no imponen obligaciones, porque además no son coercibles. Estos códigos deontológicos, estos códigos de obligaciones propiamente de los profesionistas, no son obligatorios porque las normas morales no son coercibles. Simplemente refieren una invitación, hacen una invitación a los profesionistas para que actúen de manera recta y responsable. De manera recta y responsable. Y aquí abro justamente una brecha. Me gustaría entender qué opinan ustedes, ya concretamente en nuestra carrera de Derecho y Criminología. Para ustedes, ¿qué es actuar de manera recta y responsable como abogados, como criminólogos? ¿Qué significa eso para ustedes? Pues de alguna manera, aplicar nuestros códigos porque los abogados tenemos código de conductas de los abogados, aplicarlas, ¿no? No dejarnos, no sé, pues de alguna manera manipular por lo malo o irnos por lo malo, sino aplicar la normatividad conforme a derecho. Ok, ¿y eso qué significa? Por ejemplo, si yo hoy recibo una llamada y un cliente solicita mis servicios para que lo represente en un proceso civil, ¿qué significaría para mí actuar de manera recta y responsable como profesionista? ¿Cómo tengo que atenderlo? ¿Cómo tengo que aterrizar su problema? ¿Cómo tengo que defenderlo? ¿Cómo le tengo que cobrar? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo debo desempeñar esta labor como abogado? ¿Qué opinan? Pues, yo considero, profesor, que primero se tiene que hacer una entrevista, ¿no? Con el cliente y escucharlo, escuchar el caso que él tiene y ya respecto al caso que él tiene, pues se le ofrece el servicio y se le dice cuánto se le va a cobrar, ¿no? Respecto a sus posibilidades. Si, por ejemplo, el cliente te plantea, tú eres un despacho que se dedica a litigar civil y mercantil, tal vez laboral, y te plantea un asunto penal, por favor ayúdame, licenciado. ¿Lo tomarías o no lo tomarías? Algo sabes de penal, porque algo te enseñaron en la escuela, pero ¿tomarías el caso? Pues si yo tengo el conocimiento del caso que él tiene, pues sí lo tomo. Por ejemplo, en este caso que te estoy planteando, el cliente te está suplicando porque lo ayudes, necesita una defensa penal. Tú te dedicas preponderantemente al derecho civil y al mercantil, y te está pidiendo que lo representes en materia penal. ¿Qué haces? ¿Puedo contestar? Sí, claro. Buenos días. Pues yo creo que no lo tomaría porque no es la rama que yo, pues desempeño, ¿no? Entonces, en cierto punto podría tal vez asesorarlo y pues podría, no sé si yo tengo algún colega que lleve esa rama, pues lo podría, pues ahora sí que, bueno, le podría indicar a dónde ir o le podría, pues, Referir con ¿cómo? algún colega en otro despacho. Referir con algún colega, pero no lo tomaría porque no es la especialidad bueno, la rama que yo desempeño y la verdad, pues sí, sería un poco delicado en el que yo me aviente, ahora sí que esa bronca de llevar un caso penal, si no sé como detalladamente los procesos, ¿no? Esto es justamente a lo que quería llegar. Gracias, Daina. Porque una Maestro, cosa, a ver, adelante. Leti. también yo no lo tomaría precisamente porque de alguna manera sé que está en desventaja. O sea, ya sé que malamente pues le haría un mal, ¿no? Si yo no es mi especialidad. Bueno, lo escucharía, trataría de entender y trataría de canalizarlo con alguna colega que de alguna manera sí manejara y tendría más éxito su caso. Sí, porque es eso. Muchas veces queremos brindar el apoyo por ser altruistas,
Pero brindar el apoyo no significa hacer milagros. Ustedes estudiaron lo que estudiaron y lo que eligieron y son buenos en lo que son buenos. Si ustedes se abocaron a una materia en particular, pues se vale decir no puedo, no lo sé. Eso sería bueno. Referirlo, canalizarlo, darle una orientación adecuada a una persona en un momento dado, porque como dice Leti, en algún momento dado, si no es mi especialidad, pues le voy a ocasionar más desventajas que ventajas. Y sí, efectivamente, Dana, pues yo también lo referiría a lo mejor con algún colega. Por ejemplo, alguno de ustedes, no sé si tengan pensado ejercer penal algún día, ¿tomarían asuntos de narcotráfico? ¿Quién A sí? mí me gusta mucho el penal, ¿Tú tomarías un pero asunto de narcotráfico? a mí se me haría muy complicado, profesor. O sea, a mí me gusta mucho el penal y realmente yo sí quiero ser del área de penal, pero se me haría muy complicado porque esos temas sí son más delicados, ¿no? Ok, y Entonces si llega realmente, una persona y te dice, yo soy inocente, es que a mí me involucraron indebidamente con el cártel de la Unión de Tepito, ajá, ayúdeme, está de pensarse, ¿no? Porque si pues escogiste sí, penal, también sí es tu especialidad. sí, claro, sí, Entonces, sí, 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 mi tú tienes la especialidad. opción justamente de decidir qué es lo bueno para él, qué es lo bueno para ti. Exacto. Aquellos que están eligiendo sí, pues tienen que considerar que probablemente haya represalias familiares, qué sé yo, porque esto se da propiamente con esos asuntos. Los propios jueces, pobres jueces, estos sí no se pueden hacer para atrás. Nosotros como profesionistas tal vez, pero bueno, ustedes sí tienen la opción. ¿Qué harían? Sí sería complicado, pero si lo sabes, ¿lo tomarías? ¿Y cuánto cobrarías? Yo, maestro, de alguna manera considero que no tomaría esos casos, sobre todo porque es como, no precisamente que seas abogado y lo tomes o no, sino los de afuera, ¿no? Si entras al narco, si entras a todo ese tipo de drogas y cosas, una vez que entras difícilmente sales. Entonces, si yo tomo un caso de esos, de alguna manera sé que ya no vas a entrar y pones en riesgo tu familia, O más tu bien ya no vas a integridad, salir, ¿no? cosas. Más Entras, bien ya pero no no vas a sabes salir, si vas a salir. correcto. Ajá, Sí, sí, vas a entrar, pero ya no vas a salir, o sea, así es. y pues de alguna manera tu estabilidad, tu seguridad, la tuya y la de tu familia, pues se pierden. Aquí hay Entonces, yo un creo que tema que quiero plantear en la mesa, creo que ya se los había dicho. Muchas veces estos personajes, si ustedes llegan a ser exitosos, que esa es la idea, muy exitosos en el desempeño de su ejercicio profesional, pues estos personajes ni siquiera les van a preguntar. Muchas veces no les preguntan, llegan a su oficina, se encuentran una maleta tal vez con un montón de dinero y pues hazle como puedas. Si necesitas algo me hablas, pero no acepto un no. Imagínense, los están forzando a tomar un asunto que tal vez no sea propio y no pueden decir que no porque entonces está de por medio de su vida o la de los suyos. Entonces, aquí hay una inconcordancia justamente con los temas éticos. ¿Qué buscarían ustedes en este sentido? ¿Defenderlos? ¿Hacer justicia como me comentaban? Lo pongo en la mesa, digo, no hay una respuesta correcta, cada quien tiene un punto de vista, pero lo pongo en la mesa, pongo la discusión en la mesa porque al final pues todos estamos expuestos a eso. Van a ver que eso puede ser más común de lo que piensa. ¿Qué pasó, Dani? Yo vi una serie en donde algo así como usted nos está diciendo, hay, bueno, es una abogada y les dan como ahora sí que el pitazo, ¿no? De que es buena en esos casos y todo, y de repente llega así a su casa y está llena de regalos, o sea, le dan un carro y entonces entra y le dice a su empleada, ¿no? Que de quién es. No, pues se lo trajeron y le dejaron esta maleta. Abre la maleta y está llena de dólares, o sea, porque le dan dólares. Claro. Entonces, ella le dejan una nota, ¿no? La citan y ya cuando ella va, pues le dice, ¿sabes qué? Ahora sí es, sí o sí, llevas este caso porque es de narcotráfico. Y si no, pues, tienes que sacarlo, ¿no? Porque es nuestro mero jefe y pues tienes que sacarlo. Y ella, pues, ya no es que si quiere es a fuerzas, ¿no? Ella se enfoca y todo, inclusive entra a la hacen que entre directamente, o sea, ya ve que, bueno, los abogados cuando van, pues tienen
me imagino que zonas en donde pueden hablar con los reclutos, ¿no? Los locutores. Entonces, ellos, directamente pasa a su celda, o sea, ella directamente la pasan a la celda y lo conoce, ¿no? O sea, yo soy el mero mero de tal, creo que era de cartel de Sinaloa, algo así, Ujú. y yo soy el mero mero de tal cartel, y pues yo quiero que me saques porque pues ya te llené de regalos, ¿no? Y si no, pues te atienes a las consecuencias. Pero cuando está hablando con ella, le da toda la información de su familia. Su mamá de ella no vive en esa ciudad donde está la abogada, ¿no? Vive en otra ciudad, pero ya saben, o sea, ya la analizaron desde antes de que le pidieran que tomara el caso. Entonces, pues ella se ve con la necesidad ahora sí que pues de tratarlo de sacar, pero pues fallan los métodos y obviamente en algunos casos pues no puede, ¿no? Entonces o sea, se va viendo como tiene audiencia y le dicen, no, pues sabes qué, no están las cosas a tu favor, pasa esto y esto, y cada que tiene audiencia, si ella no hace algo bueno, mata a alguien de su familia. Así es. Y así O es sea, se como ve lo muy hacen. mal. Ujú. Justamente ese es el punto. Ahora, ¿aquí qué papel tiene la ética? ¿Estamos circunscritos a seguir normas éticas o no? No podemos. No Simplemente no podemos. es posible hacerlo. En un papel, digo, estamos hablando de un caso muy extremo, pero créanlo, no, sí, se llegan a dar aquí en México más de lo que todos pensamos. Se llegan a dar ese tipo de situaciones y bueno, como también haciendo referencia a estos comentarios, eh, los que lo buscan lo encuentran, ¿no? Independientemente de que sean ustedes muy buenos en su carrera o sean muy buenos en el desempeño de su profesión, finalmente, eh, pues traten de no involucrarse con este tipo de temas, porque pues no son situaciones vistas socialmente muy positivo, ¿no? Entonces, el que se involucra en cuestiones que no son propias o no son morales, pues ya no tiene opción. Al final del día, la ética y la moral son totalmente destrozadas en este tipo de asuntos y bueno, no, no son propias. Ustedes que van a ejercer en su gran mayoría penal o quieren hacerlo, pues tomen en cuenta que desde el principio cualquier tipo de elección que ustedes tomen puede marcarlos toda su vida. Puede haber tal vez un juicio o un proceso que los marque para siempre. Entonces, tengan mucho cuidado con estas elecciones. Pero, por ejemplo, o sea, a lo que vamos, ahorita, por ejemplo, que le estoy explicando esto, a ella la obligan, ¿no? Pero, y si en algún momento llega a pasar eso, o sea, por ejemplo, alguien que diga, pues yo no lo decidí, es porque me están obligando en esas cosas, pues, ¿qué se hace? Mira, ¿lo vemos desde el punto de vista jurídico o lo vemos desde el punto de vista real? Como diría Kelsen, desde el punto de vista del ser o del deber ser. Desde el punto de vista del ser, pues si te niegas y si acudes ante las autoridades competentes, pues como tú bien lo acabas de decir, probablemente ni siquiera te maten a ti, probablemente maten a tus familiares o tomen algún tipo de represalias. Ahora, ¿qué se debe de hacer? Pues técnica y de manera ortodoxa, lo que nos dicen las leyes que debemos hacer, pues, número uno es denunciar, solicitar medidas o providencias cautelares. Técnicamente en el Código Nacional de Procedimientos Penales existen un conjunto de medidas que la autoridad, y es más, desde la etapa de la carpeta de investigación, de la formación de la carpeta de investigación, podemos pedirle ciertas medidas a la autoridad investigadora para que nos proteja. Pero ¿cuándo lo hacen? Y luego aquí en México, oye, el Código Nacional de Procedimientos Penales dice que pues necesito patrullaje, necesito que estén cerca de mi casa, necesito a lo mejor eh, que haya algunos elementos, que me des una línea, que dictes una orden consistente en la separación de personas, etcétera, etcétera. Y bueno, lo que te dicen en la realidad, en el mundo cotidiano es, sí, claro que sí, le voy a dar un código águila, así le llaman, un código águila. Código águila para que tú llames. Y nunca van. Entonces, eso pasa en la realidad, que eso es un problemón. Por eso les decía que elijan bien. Porque cierto y bien sabido es que lamentablemente, pues este tipo de organizaciones muchas veces puede más que las propias instituciones del Estado. Y eso es un gran problema. Entonces, aquí la mejor recomendación es no meterse. Traten de no meterse en ese tipo de situaciones. Si se ven sometidos o se ven
por accidente involucrados en una situación así, debut y despedida. Debut y despedida. Entonces, traten de no hacerlo de esta manera y pues es la mejor recomendación, porque las instituciones no bastan, no tienen la capacidad suficiente. No sé cómo les fue en criminología, pero en criminología hay un tema que se llama reacción social institucional, que justamente refiere qué tan capaces son o no las instituciones mexicanas, en este caso mexicanas, frente al fenómeno de la delincuencia, o en el caso de la criminología, frente al fenómeno criminal. A ver, si una persona acude ante el Ministerio Público o Fiscalía a plantear una denuncia o querella, ¿cómo te reciben? ¿Te reciben rápido? ¿Te pasan rápido? ¿Los policías de investigación procesan rápido? ¿Detienen rápido? ¿El Ministerio Público conoce el proceso? ¿El juez conoce el proceso? ¿Cuánto tiempo te tardan en procesar? ¿Cuánto tiempo se tardan en judicializar una carpeta? Etcétera, etcétera. Entonces, toda esta crítica que se hace en las instituciones, pues técnicamente desde el punto de vista criminológico, tendría que servirnos para pulir y mejorar, pero no lo hacen, no lo hacen, y esa es justamente una de las labores que como criminólogos tendrían que trabajar ustedes. Entonces, esa es la triste realidad, y lo digo con mucha tristeza, pero aquí la respuesta correcta es tratar de involucrarse en en la menor medida de lo posible. Si se van a dedicar al derecho penal, pues atiendan delitos patrimoniales, fraudes, concursos mercantiles, fiscales. Bueno, todavía está está feo, pero está temas de violación y ese tipo de temas, este tipo de asuntos, pues pudieran ser menos abrasivos en su carrera profesional. Homicidios, es más, hasta un homicidio imprudencial no calificado, un accidente, es menos aparatoso. Pero cuando escuchen este tipo de temas, pues tengan mucha precaución, jóvenes. ¿Ok? No sé si respondí, Daina. Sí, sí. Sí, ya se me asustó. No, Mejor creo que mejor ya. ni les cuento las historias macabras que se han visto. Porque son unas cosas Sí, espantosas. Y algún día se las contaré. Bueno, sí. Gracias, ¿alguna? profe. Claro que sí, Daina. ¿Alguna otra duda? Bueno, muchachos, entonces continúa Leonor refiriéndonos sus reflexiones en torno a estos códigos deontológicos. Hablar entonces de códigos deontológicos y códigos de ética son cosas totalmente diferentes. Entonces lo anotamos. El código de ética no es lo mismo que un código deontológico. Hablar de un código de ética significa entender un conjunto de normas desde el punto de vista axiológicas que podrían referir valores, o significa hablar de un conjunto de normas o de parámetros que nos van a establecer lo bueno y lo malo. Una cosa es hablar de un código de ética que nos proponga cómo debe de ser la buena actuación del abogado, o qué es actuar mal como abogado, y otra cosa es hablar de un código que nos establezca ya deberes propiamente que debemos asumir como profesionistas. Por ejemplo, los médicos, en el caso de los médicos, ya lo sabemos, es el ejemplo clásico, aunque no sean nuestros pacientes, si nos encontramos por alguna razón con algún accidente, como médicos, pues tenemos la obligación de atender y de propiciar ese auxilio a la persona que necesita algún servicio médico. Incluso hay un tipo penal, hay un delito que es por omisión. Justo para los médicos, si yo soy médico, no atiendo a una persona en estado urgente, de necesidad, pues ahí me pueden procesar. Entonces, este es ya pudiera ser considerado hasta delito. Deberes, el deber del médico es, si tengo a lo mejor un conflicto de intereses, si tengo a lo mejor enemistad con alguna persona, pero médicamente necesita atención, pues yo tengo que propiciarle esa atención. Como abogados, si necesito apoyar a alguna persona en algún momento dado, pues, código deontológico que no es obligatorio, me impone una carga, un deber para propiciar el auxilio a alguna persona. Es lo mismo, no es lo mismo un código deontológico que me impone un deber consistente en auxiliar a las personas en estado desfavorecido, que hablar de un código de ética que me va a referir qué está bien y qué está mal. Simplemente son cosas diferentes. La ética, un código ético me va a decir qué está bien o qué está mal en mi profesión. Y el código deontológico me va a imponer una serie de deberes o de parámetros que yo tengo que ejecutar para realizar bien el ejercicio de mi profesión.
Entonces, el código de ética va a establecer el conjunto de normas que me van a definir qué es bueno o malo para mi profesión, que van a determinar o que van a regir la conducta humana concretamente. Y entonces, al código de ética se le da un tratamiento científico. ¿Por qué? Porque analiza desde el punto, o pretende analizar desde el punto de vista científico, los problemas morales, la moralidad del acto humano. Entonces, el código de ética va a tratar de analizar desde el punto de vista científico, los problemas morales de los humanos. Al hablar de un código, obviamente, nos estamos refiriendo a un cúmulo, a un conjunto de normas. Eso es un código, entonces va a ser interesante analizarlo. Y todas estas normas nos van a poder referir si nuestras conductas son positivas, si son negativas, si son omisivas, si las acciones que llevamos a cabo tienen consecuencias y qué tipo de consecuencias en el campo de la moral y en el campo de la ética pudieran llegar a tener. Entonces, esto hay que entenderlo perfectamente. El código de ética, que es un código del bien actuar de las personas, va a traer buenas consecuencias. Si yo actúo bien, conforme a la letra, conforme a la norma ética, entonces voy a traer nuevas cosas en mi vida. ¿Ustedes contratarían preponderantemente con un abogado que actúa de manera ética? Y eso es una buena reflexión que plantea Leonor Jácome. A ver, en principio, ¿ustedes qué preferirían? ¿Contratar a un abogado que es ético o contratar a un abogado que les va a resolver su problema? ¿Qué opinan, jóvenes? Yo creo más que perdón. Yo creo que de alguna manera, si tú estás en un problema de tu familiar o algo, tú quieres resultados. O sea que no contratarían a un penalista ético. No, es cierto, o sea, es mi clase y lo digo abiertamente porque es un problema real. Está bien, claro. O sea, dime un penalista referido en la práctica profesional que haya actuado 100% conforme a la norma ética y deontológica. Y es mi materia, y me encanta mi materia, y me encanta la materia filosófica. En ese semestre es mi materia filosófica, pero pues la realidad es así. La realidad es que los parientes quieren resultados. Ahora, ¿no es posible tener resultados de manera ética? Sí. Exacto. A ver, ¿cómo sería esto? Cuéntenme. Pues yo digo que de manera ética es que se apega a las reglas, ¿no? A cómo está la ley y todo eso. Porque no puedes contratar a alguien que lo saque rápido cuando, bueno, yo no contrataría a alguien que diga, pues lo saco rápido, pero no tengo ética No, le has y... dado al clavo con tu comentario. Para contratar un abogado ético, como dicen en casa, la educación empieza en casa. Para Claro. empezar, si yo voy a contratar un abogado ético es porque yo soy una persona ética. Si yo sé que mi familiar cometió un error y debe de ser castigado y procesado por el Estado, pues por supuesto que le voy a contratar un abogado ético, pero pues el abogado tendrá que defenderlo conforme derecho, pero si el castigo, si mi familiar efectivamente cometió un error, pues a lo mejor yo, si soy una persona ética, yo como familiar, pues tengo que asumir que conforme a la regla, pues necesita y merece un castigo. Ahí empezamos mal nosotros, ¿no? Razonando, a ver, porque sí, lo quiero sacar, quiero que esté conmigo, no quiero que esté allá adentro, pero bueno, y si sí se lo merece, y si sí tiene que estar ahí adentro, pues el abogado no es que esté haciendo mal o bien las cosas, el abogado está actuando conforme a derecho. Entonces, las cosas se empiezan en casa, no con el abogado. Si yo contrato un abogado ético, es porque yo soy ético. Si no contrato un abogado, y no estoy diciendo que ninguno de aquí no sea ético, ¿eh? Digo, lo estamos platicando en manera de reflexión en la clase, pero bueno, es para que hagamos conciencia de lo que estamos haciendo, de lo que estamos hablando en realidad. ¿Algún otro comentario, muchachos? Profe, aquí también se ve mucho, por ejemplo, cuando tú llegas, ¿no? Con un abogado y te dice el abogado, quiero que me hables o sea, no sé, pero escuchar, pero quiero que me hables con la neta, o sea, qué pasó, todo eso, para que él obviamente, pues,
pueda defenderlo, ¿no? Tenga como la ética en defenderlo Tiene que y saber qué tenga... pasó, y eso sí. Exacto. Mira, si lo vemos desde el punto de vista jurídico, te lo digo así, y es verdad. El cliente tiene que decir justamente la verdad al abogado, porque por supuesto eh, que no podríamos defenderlo si es que nos cuenta la verdad a medias. Ahí me pasó justo en pandemia con un muchacho que defendía, al principio era robo simple, después resultó que era robo calificado con arma de fuego casa habitación, y después por algún azar del destino resultó que el señor era del cártel de Tepito de la Unión. ¿Cómo? Ay, Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no me dices? Y la respuesta del cliente fue, pues es que yo lo contraté por un delito. ¿Cómo? No, a ver, joven, no me contrataste por un delito, me contrataste para que te defendieras, estás aquí por un problema, y este problema es una suma de todas las malas decisiones que has tomado. Si desde el principio hubiera hablado con la verdad, es que a mí me detuvieron unos judiciales porque querían extorsionarme, me estaban pidiendo 100,000 pesos. Y seguramente los judiciales se les ocurrió específicamente a ti extorsionarte con 100,000 pesos. Sí, 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 así fue. Yo estaba buscando a una amiga que contraté por Facebook para vender perritos. Y entonces, pues los judiciales ya dijeron, o la policía de investigación dijo que ya, ustedes estaban robando la casa, misteriosamente. O sea, al principio fue así, y así se le define al cliente, de verdad. Tú Claro. dices que es así, pues bueno, sí te defiendo. Y al rato una sarta de cosas en la declaración, y una sarta de evidencias. ¿Qué haces ahí? Y no es que tú como abogado seas bueno o malo, no puedes contra eso. Entonces tienes que hacer milagro y es cuando debes de convertirte en el abogado chamán del derecho, porque si no eres malo. Y bueno, al final del día son cuestiones que los propios, y además los familiares colombianos, para variar, presione y presione y presione. ¿Y cómo va el caso? ¿Y cómo va el caso? ¿Y cómo va el caso? Pues pandemia, pandemia, pandemia. Le diferían la audiencia al señor, le diferían la audiencia al muchacho, que además era un muchacho, estuvo más de lo que tenía que estar por pandemia. Pero pues ya cuando las cosas se estaban resolviendo, eran diferentes. No eran como se habían planteado. A ver, señora, pues tenemos que platicar de su hijo, ¿no? O tenemos que platicar de su esposo, o lo que sea. Entonces, al final, este tipo de decisiones, por supuesto, que influyen de manera jurídica y además, pues bueno, en mi caso, de haber sabido que hubiese estado involucrado, es lo que les digo, en el cartel de la Unión, pues por supuesto que no lo tomo. Y ya estás ahí, ¿qué haces? Pues tienes que acabarlo, ¿no? Ni modo. Ese es el ejercicio profesional. Y aquí es donde se rompe la brecha entre lo ético y entre lo real, que es justamente el ejemplo. Uh-huh. Claro, yo me acuerdo mucho, profe, del caso este del chavo que atropelló a la novia y a su amiga. Cuando llegó, bueno, yo vi en las noticias cuando llegó con el abogado y se veía como que realmente, pues ni siquiera la familia tenía ética y ni el abogado, porque fue como, el abogado llegó como muy altanero, como pidiendo los derechos del chavo y así, ¿no? Sí, y él decía, no, pues es que yo no me acuerdo, ¿no? O cosas así. Entonces ahí se vio que ninguno de los dos tenía, bueno, ninguno de los tres, porque el papá creo que era funcionario de no sé qué. Entonces ahí se veía como que el abogado era como muy, se había vendido como mucho, ¿no? Y penalmente se van a contar Exacto. copia y calca de este tipo de personajes, ¿eh? Se van a los reclusorios, que es donde están estos muchachos. No digo que todos, ¿eh? Hay despachos también muy respetables. El más respetado en materia penal en la República Mexicana es el despacho de Jorge Nazar, perdón, no Nader, Jorge Nazar. Busquen Jorge Nazar, nomás que esos señores, evidentemente de la librería de derecho, cobran lo que quieren. Y estos señores sí manejan un poquito más de estructura, un poquito más de ley, de derecho, pero bueno, finalmente estamos inmiscuidos en lo penal. Entonces, Ah, va a ser muy difícil cortar la brecha de la moral, de lo propio, de lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer. Que eso es justamente lo deontológico. ¿Qué se debe de hacer? ¿Estoy cumpliendo con lo debido o no estoy cumpliendo con lo debido cuando ya están inmiscuidos en una situación de estas? Cuando ya están adentro, pues tengan mucha precaución. No digo que sea imposible en todos los casos salir, pero ya es complicado. ¿Ok? Entonces, justamente Leonor Figueroa es lo que nos refiere. Si actúas bien, si sigues al pie de la letra el código deontológico o ético,
pues vas a traer buenas consecuencias. Si no cumples tus deberes, tu código de deberes, o sea, tu código deontológico, pues las consecuencias que vas a tener en tu ejercicio profesional te van a afectar, van a ser malas y van a afectar a la paz social. Y ahí es donde todo se contradice, todo el aparato se tuerce, porque entonces afectar a la paz social significa ir en contra de los principios éticos y deontológicos. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, jóvenes? No, profe. Ok. Bueno, muchachos, muchas gracias. Son 10:11, nos vemos a las 10:21, por favor. Gracias. Sí, maestro, gracias.